Acá estuve preparando los números de los tips of gel que van en mis manos. Porque tenía ganas de hacerme un set para mí. Así que acá voy a abrir el vivo. Así las puedo leer. Voy a sacar este que creo que no lo voy a usar. No sé. Nunca se sabe. Lo voy a hacer a mano por las dudas. Cuéntenme las que están por ahí. Si se escucha bien, si se ve bien, si está todo en orden. Me acaba de sonar la espalda de una manera que no les puedo explicar. A ver, voy a poner esto por acá. Ahí estamos. Che, esto no me carga. Ya veo que no anda el wifi acá. Y yo me mandé a hacer un vivo. A ver. Nada, están todas bien. Uy, ¿qué va a hacer? Hola chicas, ahí veo que están saludando, pero no llego a ver bien quién. Ahora cuando cargue acá en la saludo bien. Se ve y se escucha bien. Eso es bien, genial. Ahí está. Ay, acabo de golpear. Siempre hago lo mismo. Golpeo con la cabeza del aro de luz y vuela esto. Empieza a temblar el terremoto. Bueno, hola Mica, Gisem, Flor López. Y a ver si esto se actualiza. Ahí está. Cata, Gise, Luli Pérez, Cata otra vez. ¿Es la misma? Sí. Neilba y Jessy, hola, ¿cómo estás? Sakura, hola. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Tengo que arreglarme las cutículas, ver si me corto un poco las uñas, porque las tengo muy largas. Y bueno, me voy a hacer un set de press-on y me las voy a poner. Obviamente van a ser cortitas, no se ilusionen con que me voy a hacer unas uñotas, porque eso no va a pasar. Hola Dani Silva, me encanta lo que haces, estoy arrancando y te recibo besitos. Ay, qué linda. Aña dice, hola, ¿qué marca de gel paint me recomendás? Las que acabo de mostrar, estas. Son las mejores para mí. La mejor marca, digo. Esta EIA. Tienen una pigmentación buenísima. Nada, vienen 5 mililitros, que es un montón para gel paint. Y bueno, yo tengo blanco y negro de esta marca, pero tengo de otras marcas otros colores y también blanco y negro. Y la verdad que este es el mejor. Es la mejor que he probado. Bueno, si me preguntan, yo las compré en Uma Uñas, en Mar del Plata. Pero nada, fíjense por internet que seguramente en Buenos Aires también haya alguien que las venda. Y bueno, depende de dónde sea cada una de ustedes. Si no, a ver, hay muchas marcas buenas, pero también hay muchas marcas medio pelo de gel paint. Hola Vane, ¿cómo estás? Esto está cargado, así que lo podría poner acá, así las pongo acá y veo mejor. Ahí está, ahí veo perfecto los comentarios. Bueno, si me quieren ayudar, colaborar con un me gusta en el vivo, que es gratis. Si son nuevas se pueden suscribir. Acá hacemos uñas, hay cursos gratis, hacemos experimentos con uñas también, probamos cosas raras, inventamos cosas y se van a divertir mucho. Así que bueno, las invito a suscribirse. Estuve probando en el video que les voy a subir, no sé si mañana o pasado, porque me falta agregarle el audio a ese video, pero quedaron re lindas las uñas. No se las voy a mostrar porque no quiero hacer spoiler, pero estuve probando la masilla que compré en 11, esta, para pegar los tips, y sí, la verdad que está muy buena, y porque aparte es medio reutilizable, o sea, no sé, hasta 3, 4 cambios de tip se la banca. Así que nada, muy buena, así que la voy a estar usando ahora también. Ven, arrancan así un pedacito, lo ponen acá y ahí le pegan el tip. Y la verdad que el pegamento como que es reposicionable. Podés sacar y volver a poner y es como un chicle esto. Me da la sensación de que es un chicle.
Después, bueno, está la 3M que uso siempre, que de hecho anda por acá. Acá está. También es otra opción, pero ahí una vez que sacan el tip, es como que ya no lo pueden volver a usar con otro tip, porque en general el pegamento se gasta más. No es como este que se la banca un poco más para unos cuantos tips. No, todavía no les puedo decir cuánto dura, o sea, cuánto rinde, como para ver qué sale más barato. Y también hay que ver cuestión de gustos, ¿no? Qué les resulta más cómodo a cada una de ustedes. Ahora, el problema que tengo es el mismo de siempre, que como una boba me tendría que haber comprado en 11 otro set de estos para sostener, porque se acuerdan que tengo otro, pero que perdí 2, creo, de los cositos, entonces lo mismo que nada. Porque nada, ahí es como que termino teniendo... ¿Qué hace esto acá? Nada que ver. A ver, ¿dónde están los otros perdidos? A ver, acá hay 2. Y... terremoto. Esto de tenerlo tan cerca para que ustedes vean mejor hace que me lo choque todo el tiempo. Acá encontré otro. ¿Dónde estás, querido? Acá hay otro, miren. Bueno, cuestión que puedo poner 9 y me falta 1. Así que ese yo lo suelo poner... Ay, otra vez. Lo suelo poner en... ¿Cómo se llama esto? Ay. Bueno. Nada, en el mango de algún pincel. O sea, agarro acá, le pego acá la masilla y lo pongo y ya está. Y no hay problema. A ver. Yo soy nueva, hace como 2 semanas que te conocí. Bueno, bienvenida a esta bella comunidad. Hola Vicky, Vicky no, Valkyrie en Red. Vane dice, te extrañábamos. Ay, yo también extraño hacer vivos. Lo que pasa es que, o sea, me encantaría hacerlo todos los días, pero no siempre uno puede. ¿De dónde sos, Mar del Plata? Sí, soy de Mar del Plata. Es una genia, explica súper bien, gracias. Cata dice, soy nueva, estoy comenzando a practicar uñas acrílicas. Compré un acrílico de la marca Tina. ¿Vos lo probaste? No, pero sí he probado polímeros marca Pirulo y no he tenido inconvenientes, digamos. Con los polímeros no le encuentro tanto problema. De hecho, podemos hacer nosotras mismas nuestros propios polímeros mezclando no sé si ponerlo en mezclando el clear con pigmentos, con brillos y demás. Podemos crear nuestros propios pigmentos, así que... polímeros. Así que no le veo gran importancia a la marca en eso, ¿sí? No es lo mismo los geles marca Tina que... Ay, ando re... que los probamos en vivo y no salieron muy bonitos, digamos. ¿Qué hago? Pongo la chiquitita acá. Bueno, más o menos ahí la pegué como para... Ven que lo pueden sacar, pero esto no pierde el pegamento. O sea, la puedo pegar ahí más adentro. Y ven, quedó firme otra vez. Eso es lo que tiene este pegamento que me gustó. Ah, pero yo tendría que haberlo limado primero. Bueno, no importa. Ya fue todo. Cuestión. Tengo ganas de hacerme unas press-on con... encapsulando... ¿Cómo se llama esta cosa? Las tipo... lo que lo llaman concha nácar, que vendría a ser como si fueran unas... como pedacitos de almejas. Depende de dónde vivan, es como lo van a conocer el nombre.
Ahora les voy a mostrar a lo que me estoy refiriendo. Y bueno, tenía ganas de armar un diseño combinando eso con hoja de oro y capaz el color rosa de Vía Láctea medio traslúcido. Ahora vamos a ver. Gala, no, recién empiezo. Tranqui. Les cuento una cosita. Bueno, hace varios días que les estoy pasando el enlace de mi blog, o sea, mi página web donde subo posteos, entradas o artículos, como les guste llamarlo. Y bueno, muchas de ustedes ya anduvieron por ahí comentando y demás, y bla, bla, bla. Así que bueno, muchas gracias a todas las que andan por ahí. Pero lo que les quería comentar es que vieron que muchas veces pasa que por ahí estoy en vivo o subo un video y no se enteran. No se enteran porque lógicamente YouTube, por más que actives la campanita, hay gente a la que le manda la notificación y hay otros que no. No me pregunten el motivo, el por qué, porque no hay por qué, como dice la china del video. No hay por qué. Bueno, la cuestión es que he descubierto que en el blog podía poner el coso ese de newsletter, letter creo que se llama. O sea que yo les puedo mandar un mail avisando cosas, ¿sí? La idea, por supuesto, no es llenarlas de mail ni hacerles spam ni nada de eso, pero las que estén interesadas en que yo les envíe correos un rato antes de que esté en vivo o cierta información o por ahí un resumen de, no sé, pienso, podría ser, qué sé yo, un resumen de la semana y les pongo ahí los videos que subí, los posteos que hice y ustedes eligen si quieren ver alguno o lo que sea. Nada, eso. Así que para suscribirse al newsletter tienen que entrar a mi blog. Yo les voy a poner acá en el chat. A ver. Les voy a poner acá es imdanid.com. No, barra no. Link de mi blog. Ay, no, estoy conectada. ¿Cómo elimino esto? Estoy conectada con el de mi marido. Paren un segundo. Acá estoy yo. Claro, what the fuck. Ese comentario. Entonces voy a mi canal. Al videito. Y bueno, acá está. www.amdanidi.com y acá pongo link de mi blog. Corazón. Y, ay, ¿qué es esto? Un anuncio. Y esto lo voy a fijar. Entonces va a quedar arriba en el chat permanentemente. Ahí está. Bueno. Entonces, las que quieran, cuando termina el vivo, hacen clic ahí en ese enlace, van a mi blog y del costado derecho les va a aparecer un cosito que dice suscribirse y te ponen su mail, su nombre y listo. Bueno, ahora sí, seguimos con esto. ¿Dónde estábamos? Valky dice, Dani, ¿alguna vez hiciste uñas con fibra de vidrio? ¿Qué tal son? No, nunca lo hice porque... Oye, casi elimino un comentario. Porque investigando sobre el tema, o sea, antes de hacer un sistema de uñas, trato de investigar un poco de qué se trata. Y la verdad, mira, te voy contando mientras empiezo a limar esto porque sí. La verdad que no me llama mucho la atención. Y por lo que estuve averiguando es medio peligroso. En el sentido de que es una fibra de vidrio, ¿no? Imagínate estar limando para retirarlas, por ejemplo. O para darle forma, ¿no? No hace falta que sea para retirar. Para darle forma cuando la aplicamos, nos queda un pocito o algo, estamos sellando el área de cutícula, lo que sea.
Y eso supuestamente, según lo que leí, y por eso te digo supuestamente porque nunca lo probé, supuestamente te lo puedes aspirar y es re peligroso, obviamente te puede saltar a un ojo y demás. Qué sé yo, es como que hay que tener muchos más cuidados que por ahí con otros sistemas. Y la verdad que nada, eso me dio medio miedito, entonces por eso no lo probé nunca. Pero bueno, teniendo los cuidados necesarios, tendría que ver de quizás algún día probarla. Pero no te puedo decir exactamente porque, bueno, nunca la probé, entonces no te voy a mentir tampoco. Después, ¿qué marca de acrílico recomendás? Sos una genia, soy nueva en tu canal, dice Luli Pérez. Gracias, Luli. Bueno, ahí está el punto. ¿Qué marca de acrílicos recomiendo? La verdad, como te decía, yo tengo polímeros de los... Bueno, ahora no me hagan pararme, que estoy muy cómoda. Es más, tengo un video donde hice reseña de los polímeros de la marca MD, que son argentinos, que son baratísimos, baratísimos. Y la verdad que nada, a mí me encantan, yo los reuso. Después los del FM no son de los más económicos, pero son bastante económicos al lado de otros. Y también me encantan. Obviamente Acrifine también. Bueno, es Flow, es una cheta marca, pero son re carísimos. Hay unos de Flow que son imitación y también los tengo y la verdad que, bueno, los tuve en Clear, ¿no? Y la verdad que no tuve mayor problema. Y ya te digo, yo soy muy de armar mis mezclas. Tengo un montón de polímeros que hice yo, entre comillas, con base Clear de cualquier marca y mezclando y armándolo yo. Y también tengo polímeros sin marca. En los tarritos esos chiquitos, tengo un montón. Y los uso perfectamente, no hay ningún problema. También tengo videos haciendo polímeros. Gise dice, yo creo mis propios polímeros con glitter y demás. Claro, exacto, a eso me refiero. Gise dice, coincido, el gel tina no es bueno. Sí, encima yo me clavé, otra vez lo pateé. Encima me clavé 3, pero bueno, ya les voy a encontrar un uso. Estaba pensando en hacer otra plaquita, como... Uy, les mostré un spoiler, bueno, no importa. Otra plaquita. Nada, para boludear, porque ¿para qué quiero esos geles? Ah, no, ¿saben qué otra cosa se me ocurrió? Que si quieren podemos probar, no sé, mañana o pasado en otro vivo, que no sea tan así de uñas, pero sí con productos de uñas. ¿Saben qué se me ocurrió? Vieron que existe la joyería de resina, ¿no? Y que en un momento, el año pasado, las que son muy consumidoras de YouTube y de uñas y qué sé yo, se puso de moda hacer anillos de acrílico o de poligel y qué sé yo. Y bueno, estaban todas haciendo los anillos, qué sé yo, parecidos a los de resina. Bueno, se me ocurrió sobre el papel de cera, que es el papel de los moldes, con el gel medio de retaltina, probar a hacer, no sé, unos aritos o algo así, ¿entendés? Con algo tipo transparente y encapsulados, o ponerle algún efecto, algún polvito, algo. Yo tengo para armar porque vieron que tengo otro canal que es el de manualidades y en ese, bueno, hago manualidades, obviamente, pero nada, me compré las cosas para hacer cositas de arcilla polimérica. Y estuve grabando un par de videos que todavía no subí porque tengo unos pequeños problemas con el horneado, no me está saliendo muy bien. Pero nada, como que está ahí medio en stand-by porque la prioridad es el canal de uñas, obviamente. Entonces, nada, la cuestión que tengo los... ¿Qué era? ¿Qué estaba diciendo? Ah, que tengo las cositas para armar aritos, pulseritas y esas cosas, tipo el ganchito que van los aritos, esas cositas, ya las estuve comprando para lo de la arcilla. Entonces dije, bueno, vamos a probar con productos de uñas a ver qué pasa. Por lo menos para usar en algo. No te digo que te armes un negocio vendiendo joyería con productos de uñas, porque capaz no es lo más rentable. Bueno, en realidad no tengo ni idea. Realmente no tengo idea cuánto sale
la materia prima para hacer joyería en resina, por ejemplo, ¿no? Digo resina porque sería lo más parecido físicamente, así como transparente, qué sé yo. Entonces es lo que más se me asemeja. Pero bueno, no sé cuánto sale lo de la resina, como para decirte es más barato hacerlo con lo de uñas o no. Bueno, la verdad, 1000 esta masilla, porque con la 3M no me puedo quejar, o sea, se la rebanca la 3M, pero esta se banca más el limado, así el pulido del tip. Se lo banca mucho más esta masilla. Con la otra cada tanto se me despegaba y demás. Y la verdad que esta se lo está rebancando. Así que punto a favor para la masilla. A ver. Acrílicos marca MD, yo los uso y andan muy bien, ¿vieron? Genial. Hola, empezaste hace mucho. Ah, eso ya lo leí. Hola Dani, buenísimos los videos de compras. Genial, ¿les gustaron? Che, ¿les gustaría? O sea, obviamente ahora estoy en Mar del Plata y no es que tengo que viajar a ningún lado. De hecho, bueno, vieron que estuve el fin de semana en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay, pero nada, fui a las termas. No es que me iba a poner a buscar si había cosos de uñas, que no tengo ni idea si hay, no, ni me fijé. Pero puedo hacerles videos si quieren y si me dejan en los lugares, por supuesto, así como los de 11, pero de los lugares que hay acá en Mar del Plata, porque capaz alguno también tiene muy buenos precios, andás a ver. Y aparte, bueno, algunos de ustedes son de Mar del Plata, o si simplemente les divierten ese tipo de videos, pónganmelo acá en el chat si les gustaría ver más videos así de locales de insumos y esas cosas. Y bueno, ojalá dentro de poco pueda volver a ir a Capital, porque me quedaron bastantes lugares por recorrer y obviamente me gustaría filmarlos y demás para que ustedes los puedan ver también. Para trabajar en clientas puedo usar los esmaltes Charm Limit y Mask. A ver. Sí, como podés. Yo los uso. Jamás he tenido problema y jamás he escuchado de alguien que tenga problema con Charm o con Mask. Más allá de que no estén aprobados por AMAT. Tengo un vivo donde hablo de eso específicamente. Fue hace un mes el vivo. Así que nada, si querés chequearlo y ahí hablo un montón sobre el tema. Cintia dice: hola, recién estaba viendo otro vivo tuyo más viejito. Me quedo a verte, sos una genia. Gracias, Cintia. ¿De qué era el vivo ese? Contame. Melinda dice: hola, recién puedo entrar. Me estaba pintando las uñas. Muy bien. Hola, dice: ¿puedes hacer un video con la técnica de fibra de vidrio? Bueno, tendría que conseguir los materiales. Gise dice: lo puedes utilizar para usar en pedrería. ¿Qué cosa? Ah, el gel tina, sí. Lo que pasa es que eso más que nada el clear, porque capaz los otros como que va a quedar medio feíto los de color. Pero bueno, sí, tenés razón, para pegar piedritas y eso. Ah, es más, podría probar ahora. Vieron que les decía que voy a encapsular acá en estos. Podría probar cómo queda con el tinte. Total, como estas son para mí. Los moldes de silicona los puedes usar ahí, los geles. Moldes de silicona. Ah, ¿vos decís para hacer tipo formitas? Tipo formitas 3D, claro, sí, también. Hay que ver cómo polimerizan, cómo se secan ahí, pero sí, podría ser. Acabo de hacer pedido, mandan a todo el país los polímeros en tarro de 30 gramos, salen 440, es más, tienen un combo de 7 polímeros, monómero, lima, wipe y 3.000 pesos. ¿De qué hablas? ¿Del de DM? Digo, MD, DM es el mensaje de Instagram. Sí, tienen precios buenísimos y ya les digo, yo tengo los 7 polímeros del pack ese y les digo los tonos que... Es más,
ya les digo, tienen el video donde pueden ver la reseña de los colores y eso. Ojo, si compran el monómero es de secado rápido, cosa que yo me di cuenta haciendo la prueba ahí en el vivo y yo decía, ¿qué mierda le pasa a esto? Y era que era de secado rápido. Tienen, bueno, el clear, el cover pink, el pink, uno que es natural, el ultra white, otro que es white, o sea, solo blanco, y otro que es cover beige. El cover beige me encantó, para mí es uno de mis preferidos. Bueno, ya pulí. Ahora voy a agarrar una bella wipe. La voy a humedecer un poquito en alcohol. Y voy a retirar el polvillo que le dejé por el limado. Ahí va. Siempre recuerden hacer esto de sacarle el polvillo, porque si no se les va a despegar el esmalte. Laura Poggio dice, Dani, ¿tenés algún video donde hagas con gel y polímero mezcla para llegar al poligel? Sí, tengo videos de cómo hacer poligel casero. De hecho, tengo hechos. Tengo tarritos por ahí. Por allá. Pero no me hagan pararme, ya se los dije. Después, más tarde, si quieren, cuando termino con esto. O capaz en algún momento me tenga que parar para agarrar algo específico para esto y ahí, de última, ahí voy. Bueno, acá tengo la cabina. A ver, Dani, no, ya lo leí eso. Vale Domínguez dice, hola Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Podés pasarme el link del grupo de Telegram, por favor? No puedo acceder al link ahora porque lo tengo en este teléfono con el que estoy haciendo el vivo. Lo que te puedo decir es que podés buscar en Telegram, o si no, si alguna que está en el grupo de Telegram está en el vivo, porfi, pase el enlace. La forma más fácil que pueden entrar, sin enlace, sin nada, en Telegram ponen buscar y escriben comunidad I'm Dani D, o sea, el nombre de mi canal, y ahí les va a aparecer. Y ahí está el canal donde solo puedo escribir yo, y dentro de ese canal hay un enlace que lleva al chat de Telegram donde podemos hablar todas. Melinda dice, sí, yo compré Face los MD y están muy buenos, la chica se llama Ron Enrique, fíjate. Sí, es verdad, Ron Enrique se llama así. Gala dice, sí, más videos de locales. Sí, claro, para chusmear. El de Charm Limit, ¿qué cosa? Cintia, no, me tildé. Hola Isabel, ¿cómo estás? Bueno, cuestión. Ay, sí, me voy a tener que parar, maldita sea. Bueno, ya que me paro les muestro. Ahí agarré un cualquiera. Estos son los polímeros de 30 gramos de MD. Vienen así, ves que dice uso profesional, industria argentina, todos los cositos, bla, bla, bla. Y este es el white. Bueno, ahí les mostré un hito. Después, ¿qué era lo otro que les iba a mostrar? Uy, se cayó todo. Bueno, polímeros. Este es imitación de S-Flow. Es un chiquitín que vale baratísimo. Es más, este mismo frasco, con esta etiqueta, pero con otro nombre de marca, también lo van a conseguir por ahí. Y bueno, nada, es lo mismo que todo. No hay problema, lo pueden usar. Ay, ¿puede ser que se haya cortado un poquito? ¿Puede ser que se cortó? A ver, si me siguen escuchando, comenten, porfi. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Todo en orden? Acá está el Vía Láctea rosa. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, genial. Bueno, acá está el Vía Láctea rosa. A mí sí se me trabó, che. No sé qué onda. Para mí es mi gato que quiere entrar y está haciendo interferencia. A ver, pasa. ¿Qué te pasa? Si ya estás acá. Bueno. A ver. ¿Qué onda esto? ¿Se cortó?
No sé, ¿se te cortó a vos, Gala? No sé, a mí se me cortó en el que yo las estoy viendo y vi que de repente se desconectaron un montón. Por eso me pareció que se cortó, pero no sé. Porque algunas siguen ahí. No sé qué onda. Ahora, ¿vieron que les decía? No, esta no es. ¿Dónde está? Ah, acá. ¿Vieron que les decía que sí, aparece que falló el wifi, salgan y vuelvan a entrar? A mí también se me tildó, a mí también. Oh. ¿Pero me escuchan? ¿A mí me escuchan y me ven y todo eso? O sea, ¿lo tienen tildado o qué? Díganme, por favor. ¡Maldito internet! Yo que iba a buscar los cositos. Isabel dice que en la PC escucha bien. Tun, tun. Vayan todos a la compu como... Ay, Dios. Esto es lo que les decía, pero no lo ven. Ay. Bueno. Yo no veo ni escucho. Bueno. Lo apago y abro uno nuevo, ¿sí? Así que estén ahí atentis.